Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les trata el frío? Bienvenidos a los que se van sumando. Sí, hace mucho frío, ¿verdad? Vamos a dar un minuto aproximadamente o dos máximo mientras se van sumando más compañeros, más colegas para iniciar. Frío por Ciudad del Este, dicen. En algunos lugares parece hasta nieve lo que cae. Bienvenidos a los que se van sumando. La estufa, lastimosamente yo no soy muy amante de la estufa ni de la calefacción ni nada. Prefiero abrigarme bien. Bienvenidos a los que se van sumando. Nuestro tema de hoy es hablar sobre los servicios digitales, la percepción por servicios digitales, ese concepto que nos suelen descontar en la tarjeta de crédito, en el extracto. Vamos a ver cuáles son las cuestiones importantes a tener en cuenta, en qué conceptos me deben descontar el IVA, cuándo no me tienen que descontar y sobre todo un tema muy importante, si podemos usar o no ese IVA en la liquidación del 120. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, tengo varias solicitudes para unirse al envío. Lastimosamente no. Vamos a ver si nos hacemos en algún momento un compartir ahí para que se puedan unir a la transmisión. Bienvenidos, ya somos 30 personas en total. En los grupos de WhatsApp nos suelen decir: no tengo Instagram, y le decimos entonces hay seguidores que están en el Instagram y también tenemos que hacer transmisión en vivo para ellos. Aprovecho mientras se van sumando más colegas para comentarles que los que todavía no están en nuestro grupo de WhatsApp pueden adherirse a nuestros grupos. Le pueden enviar ahí le veo a Cristian, le pueden enviar un mensaje para que les pase el formulario de inscripción para que completen ustedes. Este es el número de Cristian. Anoten por favor los que no están en nuestros grupos. Escríbanle y díganle a Cristian: quiero entrar en el grupo de IADE, para que les podamos agregar. Él le va a pasar un link, un enlace. Van a completar y
ya le vamos a agregar a los grupos. Es también para ver quiénes son los que se acoplan a los grupos, tener un poco el control de eso y saber quiénes son los que están. Bienvenidos a los que se van sumando. Pronto les tenemos buenas noticias que vamos a estar compartiendo a través de las redes. Muy buenas noticias. Muy buenas noticias. En cualquier momento vamos a conocer. Bienvenidos. A ver, le veo a Wilson, Isabel que se va uniendo también. Ok, empezamos entonces. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la percepción del IVA por servicios digitales y cuál es el tratamiento fiscal que tenemos que darle a estas percepciones de IVA. En primer lugar, tenemos que hacer una distinción entre la retención y la percepción. A veces nosotros creemos que son cosas iguales, pero en realidad son cuestiones totalmente diferentes. La retención es un concepto que está en la ley 6.380, también en la ley 125/91 en el artículo 240, que consiste en, por parte del Estado, anticipar el cobro de los impuestos antes de los vencimientos. Específicamente en cuestiones de IVA, lo que la administración tributaria hace es disponer ya de los recursos antes del vencimiento de la obligación del IVA a través de este mecanismo que es la retención. Entonces, por la retención, el Estado, por medio de la administración tributaria, se asegura de obtener ingresos ya el día 7 como máximo de cada mes, para poder, por supuesto, aplicar esos ingresos y utilizar para el gasto público. Entonces, lo que hace la administración tributaria es designar agentes de retención del IVA a algunos sujetos por sus funciones, por la naturaleza de sus actividades, ¿sí? Hay una lista de personas y empresas que pueden ser agentes de retención. Básicamente en la retención tenemos dos partes. Tenemos el sujeto retenido y tenemos el agente de retención. Entonces, en una retención, fíjense, normalmente el que tiene que retener le debe al sujeto retenido. Fíjense, entonces, esa es la primera cuestión importante y lo que va a diferenciar la retención de la percepción. En la retención, el sujeto que retiene, el agente de retención, en realidad suele ser el deudor del sujeto retenido. Entonces lo que hace es descontarle ya la parte del impuesto que está contemplado en la ley y en las reglamentaciones y le paga la diferencia. Y desde el momento en que retiene el impuesto, el agente de retención es el responsable de ingresar eso a la administración tributaria en la forma y condiciones que ya sabemos. Entonces en la retención hay una relación de deuda por lo general, ¿sí? El que tiene que retener le debe al sujeto retenido. Pero en la percepción no ocurre eso. En la percepción hay una figura totalmente diferente. En la percepción hay un intermediario que es el que cobra el impuesto que grava la operación. Hay un intermediario. Entonces específicamente vamos a poner el ejemplo de... Hay dos percepciones nomás actualmente en nuestro sistema tributario, en nuestro sistema de impuestos fiscales internos. En primer lugar, la percepción de IRE, que se paga en la aduana, el 0.4% sobre el valor aduanero. Y en segundo lugar, la percepción de IVA por los servicios digitales. Fíjense, ¿quiénes son los que perciben el IVA? Son terceros que no tienen nada que ver en la operación. Por ejemplo, en el caso de la percepción de IRE, el que percibe el impuesto por la importación de bienes es la aduana.
la aduana cobra el 0.4% de IRE cuando el importador introduce bienes al país. Entonces lo que se hace es designarle a la aduana como agente de percepción. La aduana no tiene nada que ver en esa relación, pero está en el lugar y el momento oportuno para cobrar ya el impuesto por la importación de ese bien. Fíjense, entonces no es que el importador le deba a la aduana, no. El importador le debe probablemente a su proveedor del exterior. La aduana es simplemente el ente que se va a encargar de nacionalizar la mercadería, de cobrar los impuestos aduaneros, y es designado por la administración tributaria como agente de percepción del IRE, porque está en el lugar y en el momento justo para aplicar la percepción. ¿Sí? No, la aduana, yo no le debo a la aduana, yo le debo al proveedor del exterior. La aduana es simplemente un intermediario, un pasamano entre quien tiene que cobrar el impuesto, que es la SED, ¿sí?, y el que tiene que pagar, que es el importador. El importador tiene que pagar un impuesto del 0.4% cuando importa bienes. ¿A quién le tiene que pagar? A la SED. Pero hay un intermediario al que le tiene que pagar, y este a su vez a la SED. Fíjense entonces el circuito que hay en la percepción. En la percepción hay un intermediario que es el que cobra el impuesto y después le pasa a la administración tributaria. En la retención no. En la retención hay una relación directa entre el agente de retención y el sujeto retenido. Es una operación en común que tienen. Normalmente el que tiene que retener le debe a la otra persona o empresa que es el sujeto retenido. Entonces esa cuestión es muy importante que entendamos. Nosotros vamos a hablar hoy de la percepción de IVA. Quiere decir que hay un intermediario en el cobro de ese impuesto. ¿Quién es el intermediario en este caso? Las entidades bancarias, financieras, las casas de cambio, las cooperativas, las procesadoras de tarjeta de crédito o cualquier entidad similar, como también las compañías de telefonías y otras entidades que intermedian en la provisión de los servicios digitales. Fíjense entonces, ¿cómo se paga el impuesto? ¿Quién tiene que pagar el impuesto por los servicios digitales? El consumidor final, los usuarios. Justo Silva, que utiliza los servicios de Google, de YouTube, de Facebook, que hace publicidad a través de las redes sociales, él tiene que pagar el IVA por utilizar los servicios digitales en Paraguay. O las empresas que utilizan estos servicios digitales también deben tributar, deben pagar el IVA. Entonces fíjense que aquí tenemos los intermediarios. ¿Quiénes son los que van a cobrarme a mi usuario el IVA por la utilización de los servicios digitales? Estas entidades que estuvimos conversando, estuvimos hablando recién, estuvimos mencionando las entidades bancarias, financieras, las casas de cambio, las cooperativas, las procesadoras de tarjeta de crédito o cualquier entidad similar que intermedie en la provisión de los servicios digitales. Estas compañías son las que van a tener que percibir el IVA del usuario o del que está usufructuando el servicio digital en Paraguay. Entonces ya entendemos más o menos la diferencia entre retención y percepción. En la retención hay una relación directa entre el agente de retención y, por otro lado, el sujeto retenido. En la percepción no. En la percepción hay un intermediario que está en el lugar y en el momento oportuno para cobrarle el impuesto al usuario. ¿Sí? Al usuario. En este caso, el que contrata los servicios digitales, utiliza o aprovecha en Paraguay los servicios digitales. Entonces esa es una cuestión muy importante. Lastimosamente, hasta hoy en día, todavía la administración tributaria no se dignó en poner a disposición el comprobante de percepción, porque por de pronto se están emitiendo comprobantes de retención. ¿Sí? Comprobante de retención. Pero eso es hasta tanto la SED se digne en sacar el comprobante de percepción.
Mientras tanto se utiliza el comprobante de retención. Por eso es que confundimos, normalmente creemos que una retención. No es una retención, es una percepción de IVA. Percepción de IVA. Entonces tenemos que hablar de en qué consisten los servicios digitales o cuáles son los servicios digitales por los cuales el usuario en Paraguay debe pagar IVA. ¿Cuáles son esos servicios digitales? Para eso nos vamos a remontar al decreto 3181. Decreto 3181, el artículo 7 específicamente, nos habla y nos dan algunos ejemplos de los servicios digitales. Tenemos, por ejemplo, Netflix, HBO, GO, ni idea cómo se pronuncia en inglés, leo así mismo, Spotify, Amazon Prime, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, PayPal. Sobre ese tema de PayPal en algún momento vamos a hablar, pero hay un error ahí por parte de la administración tributaria porque no debería, en este caso, considerarse un servicio digital PayPal. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Twitter, Apple, Airbnb, Uber, entre otros. Estos son los servicios digitales bien específicos que están contemplados en la reglamentación en el decreto 3181 del 2019. Aparte tenemos el reglamento del IVA que nos dice que un servicio digital es aquel en el cual es imprescindible la utilización de la tecnología para poder prestar el servicio. Ojo, cuando hablamos de servicio digital normalmente son las plataformas digitales que se utilizan para prestar un servicio. Por ejemplo, si una empresa en Paraguay desarrolla una aplicación, una plataforma digital y esa plataforma se va a utilizar fuera del país, bueno, eso es considerado un servicio digital. Y tenemos las dos perspectivas. Por un lado, servicio digital se considera a las plataformas creadas en Paraguay que se utilizan en cualquier parte del mundo, o las plataformas internacionales que se utilizan en Paraguay. Entonces nosotros vamos a hablar de estas plataformas internacionales que se utilizan en Paraguay, que son normalmente Netflix, Spotify, Amazon Prime. Y ojo, es Amazon Prime. Esa es una aclaración importante que tenemos que hacer, porque parece ser que muchas entidades intermediarias no entienden qué es lo que tienen que descontarle al usuario. No le pueden descontar por compra de bienes. Ojo con eso. Primera cuestión importante. Si yo realicé una compra a través de Amazon, a través de Alibaba, estas páginas que son conocidas por la compra de bienes, no me tienen que descontar el IVA. Y si me están descontando, yo tengo que hacer el reclamo correspondiente. En estos días nomás me estaban cobrando, una cooperativa muy renombrada me estaba cobrando por conceptos que no correspondían. Entonces inmediatamente hay el reclamo, correo electrónico, ¿verdad?, para que hagan la reversión. Tenemos que reclamar nuestro derecho. Nos están cobrando impuestos por conceptos que no corresponden. Por eso nosotros tenemos que entender bien de qué se trata estos servicios digitales y que nosotros tenemos que entender que no nos pueden cobrar por comprar un bien. Si yo estoy comprando, por ejemplo, un libro, no me pueden cobrar IVA en el extracto de la tarjeta de crédito. Si yo estoy comprando una cámara para las clases virtuales, no me pueden cobrar impuesto, no me pueden cobrar el IVA por los servicios digitales. No es un servicio digital. El servicio digital es cuando yo utilizo una plataforma, ¿sí?, utilizo algún tipo de aplicación a través de internet, y sin esa aplicación, sin esa plataforma, yo no podría utilizar o aprovechar el servicio en Paraguay. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces ocurrió algo muy interesante en este tema del IVA, porque existió una confusión generalizada, entre comillas confusión, ¿verdad? Pero yo hasta ahora tengo todavía mi reserva sobre el caso, porque las procesadoras, esta entidad intermediaria, le culpan a la SED. Dicen que la SED les dijo y les dio instrucciones de que tenían que cobrarle el IVA por cualquier pago internacional que se hacía a través de estas empresas intermediarias.
Esa es la versión de las empresas intermediarias. Entonces estaban cobrando por todo. Increíble. Era prácticamente un robo. Era prácticamente un robo. Si ustedes no controlaron sus extractos, tienen que controlar a partir de ahora. Solamente les tienen que cobrar por servicios digitales, no por comprar bienes, no por hacer una compra de un bien. Eso no entra dentro del servicio digital. Y hay pagos internacionales que no necesariamente son servicios digitales. ¿Sí? Eso tenemos que controlar. Y ustedes tienen que exigirle a las empresas intermediarias que detallen en qué concepto le están cobrando. Por lo menos yo tengo el caso de que esta entidad lo que hace es detallarme el número de operación y yo puedo vincular con la operación de referencia. Entonces puedo ver ahí, a ver, ¿por qué es lo que me está cobrando? Me está cobrando por algo que no corresponde cobrar. Entonces hay que reclamar. Hay que reclamar. Muy bien, entonces ahí el tema del reclamo ya aparte de ustedes porque están cobrando cualquier cosa. Cualquier cosa lastimosamente. Y la SED está mutis, está callada porque le conviene. Le conviene que estas empresas intermediarias aleguen que tienen que retener por todo. Tienen que descontar el IVA por todo, mejor dicho. Controlar, extracto de la tarjeta de crédito, el extracto mensualmente y ver si corresponde realmente esa percepción de IVA. Muy bien, una vez que ya aparece ahí el IVA y yo verifico que efectivamente corresponde que me cobren el IVA, viene la siguiente pregunta. ¿Qué hago con ese IVA que me descontaron en mi extracto? En mi tarjeta de crédito, en lo que sea, en mi cuenta bancaria, me cobraron IVA por servicios digitales. ¿Qué hago con ese IVA? Y el IVA es un impuesto que responde al principio de la causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente me puedo apropiar en los casos en que se relacione directamente a mi actividad grabada. No es porque me cobran IVA que yo pueda apropiarme como crédito fiscal a mansalva. Porque hay empresas y hay personas que tienen un montón de IVA por servicios digitales, pero no siempre ese IVA está relacionado a su actividad grabada. Para eso tenemos que remontarnos entonces al artículo número 4 de la resolución 76 del año 2020, que establece cómo es o cuál es el criterio para que uno se pueda apropiar del IVA. Fíjense lo que dice el artículo 4 de la resolución 76. Cuando el servicio digital adquirido esté relacionado con la actividad grabada de un usuario contribuyente del IVA, el monto de la percepción constituirá IVA crédito para aquel. ¿Para quién? Para el usuario. Es IVA crédito fiscal siempre y cuando esté relacionado con la actividad grabada, con la actividad que desarrolla. Entonces hay que encontrar ahí la vinculación. ¿Está realmente vinculado ese servicio digital? Y si yo pago Netflix como persona física, ¿en qué es lo que va a estar relacionado a mi actividad grabada? Probablemente no va a estar relacionado a mi actividad grabada. Pero si yo soy contador independiente, tengo una fanpage y hago publicidad en Facebook, en Instagram, para de repente llegar a clientes, ahí sí el IVA que me cobran en el extracto está relacionado a mi actividad grabada, a mi actividad de prestador de servicio personal. Entonces puedo apropiarme ese IVA que me descontaron en el extracto, puedo apropiarme como crédito fiscal en mi liquidación en el 120. Entonces fíjense lo que dice el artículo 4. Cuando el servicio digital sea adquirido, esté relacionado a la actividad grabada de un usuario contribuyente del IVA, el monto de la percepción constituirá IVA crédito fiscal para aquel. El usuario utilizará el IVA crédito en el periodo fiscal coincidente con la fecha de la percepción expuesta en el extracto de la tarjeta de crédito. Muy bien. Entonces yo tengo que ver ahí el extracto de la tarjeta de crédito o de débito o la transferencia.
tengo que ver en qué fecha me descontaron ese IVA, en qué fecha me descontaron ese IVA, y en esa fecha, si el gasto está relacionado a la actividad gravada del contribuyente, puede usar el IVA como crédito fiscal. La particularidad que por ahí ya veo también que están comentando, la percepción, el comprobante de percepción no te llega en tu Marangatú. No te llega en tu Marangatú. Por eso es que el artículo 4 te dice el mecanismo. Cómo tenés que apropiarte de ese IVA que te descontaron en el extracto de tarjeta de débito o de crédito. ¿Cómo se hace la apropiación entonces? Fíjense. En primer lugar tomamos la fecha del extracto, la fecha en la cual me descontaron ese IVA, y tenemos que completar el monto de la percepción en el rubro número 3, compras locales e importaciones del periodo, en el formulario 120 del IVA. Entonces fíjense, ahí ya me dice, no te va a aparecer en el rubro número 5, en percepciones, no te va a aparecer. Vos manualmente tenés que incluir, ¿dónde? Tenés que incluir en el rubro número 3. ¿Y saben por qué no lanza directamente en el rubro 5? Porque la SED no puede saber si esa percepción está realmente relacionada o no a la actividad gravada del contribuyente. Por eso es que el contribuyente, el que tiene que tipear, tiene que escribir el monto de crédito fiscal en el rubro número 3. Porque si ya aparecía directo en el rubro número 5, todo el mundo iba a usar como crédito fiscal. Pero no siempre ese IVA que me descuentan en mi extracto yo puedo usar como crédito fiscal. Solo en el caso que se relacione directamente a la actividad gravada. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, No quieran usar a mansalva nomás ese IVA que me descuentan en el extracto. No. Tengo que ver. Está relacionado a... Pero acá estaba pagando por Netflix y es una empresa. ¿Hay alguna vinculación? Una empresa está pagando Netflix. Tengo que encontrar ahí la vinculación. ¿Está relacionado directamente a la actividad grabada? Probablemente no. Pero si paga publicidad en Google, en Facebook, para ofrecer sus productos, en Instagram, etcétera, ahí ya es otra cosa. Ahí hay causalidad y se puede atribuir a esa empresa como crédito fiscal. Se puede atribuir a esa empresa como crédito fiscal, pero va a tener que cargar en el rubro número 3, compras locales e importaciones del periodo, en el formulario 120. El documento, ese es un tema también que siempre suelen preguntar en los grupos. ¿Cuál es el documento? ¿Y cómo es lo que tengo que hacer en la práctica? Porque resulta ser que ese IVA figura en el extracto nomás. No tengo el comprobante de percepción de IVA. No tengo el comprobante. No llega tampoco a mi buzón en el Marandú ni nada de eso. No tengo. Entonces eso está solucionado también en el artículo 4 de la resolución 76, que dice que el documento de respaldo para el usuario contribuyente será el extracto de la tarjeta de crédito o débito o de la transferencia, y en él deberán estar consignados el monto percibido y el número de transacción asociado al servicio digital del exterior adquirido. Entonces ahí tenemos la forma de, digamos, de apropiarse crédito fiscal y cuál es el documento de respaldo para la utilización de ese IVA crédito fiscal. Entonces vamos a tener que cargar en el libro de compras y apropiarnos del crédito fiscal. Otra pregunta que suelen realizar y mucho es ¿cómo cargo en el GESAUCA? Acuérdense que el GESAUCA todavía, por lo menos para los informantes, está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Cómo cargamos en el GESAUCA? Y el GESAUCA tiene una opción que, si bien no es la más adecuada, pero es la que más nosotros podemos recomendar que se utilice, que es el código de retención absorbida. Hay un código de retención absorbida.
no es técnicamente una retención. Hagamos esa aclaración como ya lo hicimos desde el principio. Pero en el Gesauca no me queda de otra. Yo no puedo cargar como una compra normal. Yo no puedo cargar como una factura. Yo no puedo cargar como un, no sé, un comprobante X. No. Yo debo cargar como una retención absorbida, que es la única que me permite el Gesauca. Entonces, para una empresa informante que tiene que apropiarse como crédito fiscal lo que le aparece de IVA en el extracto de su tarjeta de débito o de crédito o su extracto bancario, utiliza ese extracto como documento de soporte. Es válido tributariamente hablando, es súper válido, eso dice el artículo 4, y en el Gesauca va a tener que cargar como una retención absorbida. Si ustedes se fijan en el Gesauca, yo también ya había grabado por ahí un pequeño tutorial, no sé si llegó a todos, voy a recompartir otra vez de cómo es la carga en el Gesauca. Por lo menos en los grupos de IAE habíamos compartido cómo se carga en el Gesauca cuando yo tengo que cargar justamente el apropiarme del IVA por el servicio digital. ¿Sí? La única opción que tenemos es cargar como una retención absorbida para que el sistema me asuma como crédito fiscal. Entonces, si ustedes se fijan ahí en su Gesauca, tienen esa opción de RUC genérico. Les voy a decir cuál es el RUC genérico que deben ustedes utilizar para cargar, en este caso, para cargar en el Gesauca. Fijémonos aquí ya les voy a mostrar. Estoy entrando en el Gesauca, ¿sí? Creo que era el código 2222. Sí. El código dice aquí es 222222, no sé cuántas veces 201. Ese es el código genérico que se debe utilizar, ¿sí? Y se llama sustento crédito absorbido. La única opción más aproximada que tenemos para hacer la carga en el Gesauca de ese IVA que me descontaron por servicio digital es este código genérico de sustento crédito absorbido. Por supuesto que yo voy a tener que marcar en detalle de movimiento como retención absorbida y ya no me va a pedir el timbrado, ya no me va a pedir el número de documento, esas cuestiones que normalmente me pide el Gesauca cuando yo estoy cargando una compra normal, ya no me va a pedir, ¿sí? Entonces el código a utilizar es el, vamos a ver un poco cuántos dos tiene, 22222201. ¿Sí? Ese es el código genérico a utilizar en el Gesauca. Ese es el código. No tengo que seleccionar ningún tipo de documento. Cuando yo estoy cargando en el Gesauca una compra para apropiarme del IVA, normalmente selecciono factura, etcétera, ¿sí? Nota de débito, de crédito o despacho. Pero en este caso no es ninguno de esos conceptos. Entonces, si ustedes se fijan en los comprobantes, los documentos, el único que tenemos disponible que podemos utilizar y asociar con esa percepción es retención absorbida. En esa opción de RUC genérico no me pide cargar ningún dato asociado al comprobante. No me pide cargar ningún dato asociado al comprobante, porque acuérdense que el comprobante es en este caso el extracto nada más. El extracto, muchos preguntan, ¿y cómo tengo que hacer? El extracto de tu comprobante. Muchos están diciendo, emití una autofactura. No es necesario, el extracto del comprobante. Ahora, si por una cuestión de su sistema no les permite a ustedes cargar y apropiarse del crédito fiscal, van a tener que ver cómo hacer la carga en el libro, por lo menos. En el libro de compras, ¿sí? Porque eso tiene que ir en el libro de compras también. Debe ir como IVA crédito fiscal, como si fuese una compra más.
No es una compra, ese IVA no es una compra, pero debería ir en el libro de compras como si fuese una compra. Entonces el sistema ahí tiene que permitirle a ustedes cargar el monto de la operación en un tipo de comprobante que sería extracto, ¿sí? El sistema, y si no le permite van a tener que lastimosamente cargar como si fuese una factura. No es una factura, pero van a tener que cargar como si fuese una factura y colocarle los datos del extracto, ¿sí? Eso es para darle una solución, pero repetimos, el extracto es suficiente y es el extracto el que se va a cargar en todo caso en el libro de compras. Normalmente hay entidades que el extracto ya es una factura, entonces no hay ningún problema ahí. Pero hay otras entidades que tienen un extracto y aparte tienen las facturaciones. En ese caso el extracto no es una factura, pero el extracto es el comprobante válido. Entonces van a tener que ver ustedes cómo solucionar en su sistema, cómo hacer la carga y no se compliquen tanto. Lo correcto sería que el sistema de ustedes les permita cargar como otro tipo de comprobante y que les permita apropiarse del crédito fiscal y que aparezca en el libro de compras. Si no tienen esa opción, entonces pídanle a los informáticos que trabajen en esa opción también, ¿sí? Y si no es posible, luego no se estresen, carguen como si fuese una factura y apropiense del crédito fiscal. Déjenle una observación en el libro que se trata del servicio digital y que les fue imposible de alguna manera poder cargar como corresponde en el sistema contable. Entonces esa es una cuestión a tener en cuenta también. No se estresen por eso, que normalmente el sistema no va a estar luego preparado para utilizar, para cargar un comprobante que no sea una factura, ¿sí? Y que se apropie uno del crédito fiscal. El sistema normalmente no va a aceptar esa carga o no va a tener luego la opción de realizar esa carga. Muy bien, entonces esas cuestiones son muy importantes a tener en cuenta. En principio deberíamos de cargar como otros comprobantes en el libro de compra y usar el crédito fiscal si el servicio digital está relacionado a la actividad grabada. En el GSAUK, si es informante la empresa, debemos usar el RUC genérico de sustento de crédito absorbido para poder apropiarnos del IVA que aparece en el extracto de la tarjeta de crédito o de débito o en el extracto bancario, sea cual fuere el tipo de extracto, ¿sí? Importantísimo tener en cuenta esos detalles para poder utilizar apropiadamente el crédito fiscal en los casos que correspondan. Ojo, no siempre se puede usar el IVA crédito fiscal. Es más, yo le diría luego, en principio, no pueden usar el crédito fiscal, salvo que ustedes encuentren relación con la actividad grabada desarrollada por el contribuyente, ¿sí? Salvo que le encuentren una relación. Si le encuentran una relación, sí pueden usar como crédito fiscal. Pero la regla general en principio es no puede usar como crédito fiscal. No puede usar. Por eso es que la percepción no está ligada al formulario 120 en el rubro 5. Porque si no, ya automáticamente íbamos a apropiarnos de ese IVA. Pero la SED no tiene idea si ese servicio digital está vinculado o no a la actividad grabada del contribuyente. Por aquí están diciendo, Cintia dice, en el libro de compra, si no nos queda de otra que cargar como factura. No debe aparecer la base imponible, solo debe aparecer el IVA. Sí puede aparecer la base imponible, de hecho, debe aparecer la base imponible en el libro de compras, Cintia. Entonces, en algunos sistemas, como dije, no te va a permitir lastimosamente cargar como otros comprobantes y poder usar el crédito fiscal. Pero sí debe aparecer el imponible también. Voy a ir mirando por aquí. A ver qué dicen. Coméntenme si se está entendiendo también. Aquí dice, por ejemplo, Adit. Mi caso, quiero confirmar si debe retener el IVA. Sería si debe descontarse el IVA. Proveemos servicios jurídicos online y la empresa dueña de la plataforma es una empresa del exterior.
Muy bien, entonces ahí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta si el servicio se presta exclusivamente a través de la plataforma, si por ejemplo es un servicio de consulta y solo a través de la plataforma se envía la pregunta y se responde también, es un servicio digital. Y tiene que cobrarse el IVA. Pero ¿quién tiene que descontar el IVA al usuario? Al que se está beneficiando en Paraguay de las respuestas de ese servicio jurídico. ¿Sí? Cuidado, cuidado, cuidado. Si se utiliza en Paraguay el servicio, se debe descontar el IVA al usuario. ¿Quién tiene que descontar? No el usuario, sino la empresa intermediaria en el pago. ¿Cómo se hace el pago? Por transferencia. Bueno, entonces es el banco el que va a tener que descontarle el IVA ¿a quién? Al usuario del servicio. Pero es un servicio digital si se presta el servicio. Y es imposible prestar el servicio sin ausencia de tecnología de internet, es un servicio digital. A ver, vamos a ir por aquí. A ver. Mientras tanto le voy saludando ahí a los que no les saludé hace rato. Vamos a ir bajando. Si compro un celular con mi tarjeta del exterior, ¿tampoco me deben descontarlo del IVA? No te deben descontar. Cuando se compra bienes, no se debe descontar IVA. Porque el tema de la compra de bienes tiene otro tratamiento, totalmente diferente. ¿Sí? La empresa del courier es la que va a pagar y va a despachar esos bienes. Se paga por el despacho. ¿Sí? Los bienes muebles, cualquier tipo de bien tangible, pasa por despacho de importación. Y eso le hace a la mercadería, le da el carácter de libre circulación. Entonces, para los bienes, el tratamiento es despacho. Ahí se pagan los impuestos, los gravámenes aduaneros. IVA, percepción de IVA, no. Percepción de IVA, no. Es un servicio digital. O estás comprando un bien, ni siquiera un servicio. Entonces, esas cuestiones son las que ustedes tienen que tener en cuenta para reclamarle a las procesadoras, a las empresas intermedias. Y reclamen, por favor reclamen, para que no les descuenten a otras personas también indebidamente. A ver, voy bajando aquí. Uy, se me va de repente el chat. A ver. Vamos bajando por aquí. Aquí, casi ya cancelé luego. Dice Cintia, en la percepción que hace la aduana te llega un comprobante de retención, correcto, en el Marangatú, pero en esta percepción de IVA digital no te llega nada en el Marangatú. Sí, justamente explicamos el motivo. Lo que pasa es que en el caso de esa percepción de IRE que hace la aduana, llega directamente porque en la propia reglamentación dice que es un anticipo a cuenta del IRE. Entonces la SED ya sabe, está cobrando el 0,4%, tiene que atribuírsele al contribuyente como crédito en el rubro número 5. Entonces va directo a parar en el rubro número 5. Pero en los servicios digitales no se puede demostrar que todos los servicios digitales están directamente relacionados a la actividad grabada. Por eso es que no te aparece directamente en el rubro 5 y uno tiene que realizar la carga manual en el rubro número 3. A ver. Uy, se me va aquí de repente. A ver. ¿Qué inciso del rubro 3? Y tiene que ser si está relacionado directamente, no recuerdo bien las casillas, ¿verdad? Creo que es 33 y 35, algo así. Se carga la base imponible y eso genera el crédito fiscal. Tiene que ser relacionado directamente a la actividad grabada.
Si se acuerdan de ahí del rubro, de la casilla, me dicen. A ver, estoy bajando aquí más. De paso estoy saludando. A ver. Muy bien. Muy bien, excelente. A ver. El porcentaje de percepción, ¿cuánto es? A ver, ¿quién sabe el porcentaje de percepción de IVA? Eso está en el decreto 3107 del IVA. Pero quiero que me contesten ustedes. A ver qué les parece. ¿Cuánto es el porcentaje de percepción de IVA por los servicios digitales? Vamos a ver quiénes saben. ¿Quiénes saben? Ahí Georgina ya nos puso 35. Sí, es 10% totalmente. La casilla 35. ¿Cuánto es la percepción de IVA por los servicios digitales? ¿Quién sabe ahí? Estoy esperando que alguien responda. Cintia ya respondió. ¿Y los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto es la percepción de IVA? La tasa efectiva, justamente como dice Cintia y Jenny, es 10%. Dice el artículo 31 del decreto 3107 del IVA, la percepción establecida en el presente artículo se efectuará por el 100% del IVA resultante de aplicar la tasa del 10% al monto del servicio contratado. En chino parece que suelen redactar, ¿verdad? No sé por qué no redactan en forma más sencilla y directa para evitar confusiones. Pero acá lo que dice es tomar el valor del servicio digital allá 10% y el 100% de ese 10% tenés que retener. Te hubiese dicho el 10% del valor del servicio y ya está, ¿verdad? Pero complican mucho. Es el 10% como bien dicen ustedes. Excelente. Excelente. Muy bien. Y recalcar nomás, en el artículo número 33 también del decreto 3107, se establece que cuando el servicio adquirido, servicio digital, esté relacionado a la actividad grabada, la suma percibida constituirá un IVA crédito para aquel usuario que sea contribuyente del mencionado impuesto, quien podrá utilizarlo en la liquidación en el periodo fiscal que corresponda. ¿Sí? Entonces ahí ya nos dice claramente, en el decreto ya nos decía que es, si está relacionado a la actividad grabada, es crédito fiscal y uno se puede apropiar como crédito fiscal. Ya va a tener que ver en su sistema cómo hacer la carga. Si no tiene luego la opción de cargar como otros comprobantes, bueno, va a tener que cargar lastimosamente como si fuese una factura. ¿Sí? Colocar los datos del extracto y colocar el monto total. ¿Sí? Y después desglosar el IVA. Para que nos dé el monto del 10% sobre el servicio y que nosotros podamos apropiarnos en el rubro número 3 como si fuese una compra más. Como si fuese una compra más. Muy bien, excelente. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Les cuento que nos queda un tema pendiente. El tema que teníamos que desarrollar el sábado. Eso sí va a ser a través del Facebook. Entonces las personas que no tienen Facebook vayan a crearse para su Facebook para poder participar del evento gratuito también. En estos días, si no es el sábado, seguramente va a ser el lunes. Por una cuestión de tiempo nada más, vamos a hablar sobre el tratamiento fiscal de las operaciones a título gratuito en el IVA y en el IRE. Ahí sí vamos a mirar
cuál es el efecto en el IVA y cuál es el efecto en el IRE, gratuito también, así que les invitamos a todos a participar, que es un tema que no se suele tocar, ¿eh? Nadie quiere tocar porque es bastante vidrioso luego, pero nosotros vamos a tocar y vamos a proponer también una forma de facturación, para poder hacer compatible la regla del IRE con la regla del IVA, ¿sí? Les quiero comentar, por favor, el día sábado estamos iniciando el curso de IVA paso a paso, ¿sí? Tenemos pocos lugares disponibles, y el curso de estudio contable nivel 2. Por favor, pregúntenle a Cristian si hay lugares todavía. Yo creo que ya estamos llenos, pero pregúntenle, que vamos a estar utilizando un sistema contable en Excel. Y va a estar buenísimo el curso porque es un proceso contable completo de una unipersonal, desde los asientos de apertura hasta la presentación de los estados financieros. Completito va a ser. Vamos a ver cómo se costea una importación, método de costeo de inventario, conciliación bancaria. Vamos a ver cómo se preparan las planillas de aporte al IPS de una empresa, ¿sí? Vamos a crear la empresa y vamos a empezar a llevar la contabilidad de esa unipersonal hasta los estados financieros, ¿sí? Hasta los estados financieros. Por favor, únanse lo más rápido que se pueda. Como le dije, el estudio contable no sé si hay lugar, porque teníamos los dos grupos que terminaban el primer nivel, pero averigüen con Cristian, por favor, los que quieran inscribirse, que ya estábamos prácticamente llenos, pero pregunten de todas formas, porque este segundo nivel, a ver, quién sabe cuándo volvamos a abrir. Aprovechen ahora. Esos dos cursos iniciamos el sábado. Por la mañana IVA paso a paso en 12 clases, y por la tarde empezamos estudio contable nivel 2 con el módulo 0, que es la parte introductoria. Solamente una clase vamos a tener teórica, la primera clase, y después ya es trabajar en el sistema, trabajar directamente ya con las operaciones de esta empresa unipersonal. Sábado por la tarde vamos a tener estudio contable nivel 2. Y comentarles que tenemos el curso formación en NIF para pymes. En principio, yo les cuento bien lo que pasó. Estaba previsto para el martes 13, pero hicimos un mal cálculo en la fecha. El martes 13 termina el curso de análisis de estados contables. Entonces, el martes 20, inicia el curso de formación en NIF para pyme grupo 2, ¿sí? Grupo número 2. El grupo 1 está en marcha ya hace un mes, que están ahí 75 personas formándose, y el grupo 2 iniciamos el 20, ¿sí? Hubo un error nomás ahí en la fecha, en el cálculo, porque el 13 termina análisis de estados contables y el próximo martes empieza entonces el curso formación en NIF para pymes grupo número 2. Y en agosto tenemos el curso de analista en impuestos fiscales, y ese es un curso bastante recomendable para los que quieren actualizarse en los impuestos que tenemos actualmente, y son de 4 meses, tiene una duración de 4 meses. Analista de impuestos fiscales en el mes de agosto. La primera semana ya empezamos, apúrense, que hay gente que ya se está inscribiendo, está reservando ya su lugar, y no se queden por favor sin su lugar, porque no tenemos muchos lugares disponibles y queremos que aprovechen. Muy bien. Este sábado ya empieza estudio contable e IVA. Este sábado. Así que vamos a encontrarnos ahí seguramente. Aprovechen que los costos están súper reducidos. Incluso hay mucha gente que ganó media beca otra vez. Entonces es casi regalado. Casi regalado. Muy bien. Muchas gracias a todos. Entonces de esta manera culminamos nuestra cápsula para crecer número 8. Y tenemos pendiente tratamiento fiscal en el IVA y en el IRE de las operaciones a título gratuito, que vamos a estar informando en cualquier momento cuando vamos a realizar, y le vamos a contar algo muy bueno.
muy bueno, sobre todo a la gente que va a hacer estudio contable nivel 2. En estos días vamos a estar publicando en las redes, que es algo que va a beneficiar muchísimo en general a todos los que hacen cursos en IAE. Así que eso también estoy acá a punto de contarle, pero no le voy a contar porque va a ser una sorpresa para todos. Muy bien, muchas gracias a todos, espero que tengan un buen resto de jornada y nos vamos a encontrar en cualquier momento. Muy buenas tardes a todos.